y lo perdimos. Hay una máxima que decía que éramos muy buenos guerreros, pero pésimos negociantes en política de Cancillería o exterior. No, yo creo que nosotros no éramos pésimos negociantes. Los que nos negociaban eran pésimos. Sí. Porque ahí vos no te olvides que está permanentemente el Imperio Británico al acecho de con qué se queda. Claro, hay todo un juego de intereses ahí. Bueno, Tarija era parte de la Intendencia de Salta del Tucumán. Al igual que Tupiza. Sí. Bueno, y nos cambiaron a Tarija por el Alto Perú. Por el Alto Perú, por la puna de... Claro. Por la puna de Atacama. Pero Tarija concretamente en el año 25 manda a sus representantes al Congreso Bolivariano, no son recibidos por orden de Bolívar, y en el 26 insisten y no les queda otra que aceptarlos y se acoplan al recientemente Estado Bolívar, República Bolívar, recientemente fundada, como uno de los miembros. Estaba yendo de acá un ejército. Escindida de la Gran Colombia. No, claro, no. Es que la Gran Colombia en ese momento no tenía nada que ver ni con el Perú ni con el Alto Perú. El Libertador había encabezado las campañas militares y mandó a lo que hoy es Bolivia, al Alto Perú, mandó un lugarteniente de eficientísimo que él tuvo, que fue el mariscal Santa Cruz. Sucre. El mariscal Sucre, miento, el mariscal Sucre. Sucre. El mariscal Sucre fue uno de los más brillantes oficiales del ejército colombiano, o venezolano, como quieras. Lo que pasa es que cuando en el famoso reunión del Congreso Anfictiónico de Panamá, el Libertador logró mostrarlo a Sucre como su futuro heredero. Delfín. No volvió a su casa, lo mataron en el camino. Le hacen un atentado en Berruecos y lo matan. Él era ecuatoriano. Ecuador era parte de la Gran Colombia. En ese momento Ecuador lo pretendía Perú y Colombia. Luego se lo van a adosar a la Gran Colombia, pero por último va a terminar siendo un estado solo. ¿Cómo va a pasar con Uruguay? Esa es la teoría que se empieza a plantear de los estados tapones. Y ahí que tiene mucho que ver la política británica en este sentido. Ahí están operando los intereses británicos en la América del Sur. No te olvides que la Gran Bretaña, una vez reunida como un gran reino transoceánico, está en pleno desarrollo del sistema capitalista con la producción en línea con la producción... Claro, la revolución industrial. Con la revolución industrial. Y lo que tiene Gran Bretaña es que va a ir ocupando puntos estratégicos y que tienen que ver con las comunicaciones. Claro. Se va a ocupar Gibraltar, se va a ocupar la ciudad del Cabo. Es más, las invasiones inglesas del 6, ¿por qué vienen acá? Después de que van a triunfar y toman la ciudad del Cabo, en el extremo sur de África, sin disparar prácticamente un solo tiro. Claro. Lo que hoy es Sudáfrica. Claro, lo que es precisamente Ciudad del Cabo en Sudáfrica era el punto de contacto, o sea, estratégicamente van a ir ocupando los espacios que marcan el camino o las rutas comerciales. Gibraltar, Ciudad del Cabo, las Malvinas. En ese momento no había Panamá, todavía no había estrecho, y había que pasar por el estrecho de Magallanes era obligatoriamente el lugar por donde se iba. ¿Y por qué esa idea del estado tapón de la banda oriental? Porque si el estuario del Plata, el río de la Plata, era de una sola nación, esa nación tranquilamente podía cerrar la entrada y prohibir la libre navegación. ¿Qué lo hizo? En cambio, si era esa vía de ingreso compartida entre dos estados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Y bueno, eran aguas internacionales, y al ser aguas internacionales teníamos la libre navegación, ¿sí? Por parte de cualquier potencia. Y eso es lo que le convenía a Inglaterra. Aparte, ellos pretendieron armar un Gibraltar en América en la desembocadura del Plata, porque eso le garantizaba la libre navegación de los ríos interiores, llevando su mercadería. Todo esto Inglaterra no lo hacía ni por malo, ni porque se le antojara. Lo hacía persiguiendo sus fines económicos.
así como se ha dicho siempre. Inglaterra no tenía ni amigos ni enemigos permanentes, tenía intereses permanentes. Era bueno para los ingleses o interesaba más el estuario de Montevideo, el puerto de Montevideo, que el de Buenos Aires. Era de aguas profundas. Claro. Porque Montevideo tenía aguas profundas. Sí. Y Buenos Aires no, encallaban los barcos. Aparte, no nos olvidemos, la corte lusitana, es decir, portuguesa, llega a América traída por los ingleses y se instalan en el Río de Janeiro y terminan armando desde allí un paisote como el que es hoy. Pero, Y pechan hacia el sur y pechan buscando la salida sobre el Plata, que era también otra de las ideas británicas, con el apoyo de la internacional de la Gran Bretaña. claro, Bueno, ahí está lo que dice Manuel sobre los estados tapones. sí. Porque Así- hubo muchas peleas y muchas batallas Pero, ¿qué te parece? entre Brasil y Uruguay. Bueno, fue el hecho que origina el crecimiento, el nacimiento de nuestra Armada de la mano de Brown. Defender el estuario, cueste Claro. lo que cueste, a efecto de evitar el ingreso irrestricto de los británicos. Digamos que Brown era un mercenario. Brown era un irlandés. Los irlandeses nunca estuvieron del todo cómodos con los británicos. No te olvides que el IRA, Sí. el Ejército Revolucionario Irlandés, ha planteado lucha armada hasta hace poco tiempo. Era protestante contra católicos. Y yo creo que esa es la cubierta. Lo que pasa es que el imperio británico le imponía las condiciones a sus socios comerciales, Gales, Escocia e Irlanda. Y el más infeliz era Irlanda. Que es la Gran Bretaña. Esa es la Gran Bretaña. Es más, ahora en los Juegos Olímpicos, Sí. para dar un ejemplo, no viene Inglaterra con sus atletas, viene la Gran Bretaña, es decir, que han hecho un seleccionado de Gales, de Escocia y de Irlanda. Viene la Gran Bretaña, Claro. desfila Gran Bretaña y no Inglaterra. Exactamente. Y ahí, Manuelito, ahí conviene que le expliquemos a la audiencia cómo van haciendo la fortaleza absoluta de este nuevo imperio, porque vos no te olvides que hasta el inicio del siglo XVIII, España es la dueña de los mares, y en el imperio de Carlos V de España, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, o al revés, Manuel. Era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Bueno, mientras están los Habsburgos gobernando, antes de que llegue la dinastía de los Borbones, España es la dueña de los mares, es la que trafica, tiene la gran flota, aquella gran flota armada fantástica que ya la pierde cuando Felipe II a la Gran Armada la pierde en el canal que separa el continente de las islas. El Canal de la Mancha y el Mar del Norte, la Armada Invencible. La Armada Invencible que la comandaba el conde de Medinaceli. Sí. La aniquilan los vientos y la tempestad en esa región, que hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Entonces, España estaba cayendo en el dominio mundial. Europa, con Francia a la cabeza, estaba ascendiendo. Y el liderazgo de ese nuevo sistema que se ponía en vigencia, El nuevo escenario. el nuevo escenario político-económico, lo empezaba a liderar Inglaterra. Entonces Inglaterra primero inició campañas de carácter punitivo, campañas militares, hasta que decidió tomar las riendas por la parte económica. Mirá vos qué importante. Se van a hacer de un reino, que es donde van a instalar un virrey, toda la India le va a procurar materias primas a los fabricantes, a los industriales británicos, y le va a comprar. De ahí la famosa película Gunga Din. Exactamente, que estaban las tropas de la Gran Bretaña en esa zona. Va a generarle los ferrocarriles, medio de transporte por antonomasia, el más eficiente hasta el día de hoy de todos los tiempos. Descubridor y procurador de la instalación, la Gran Bretaña,
como luego lo va a instalar en América, pero no para que nosotros viajemos cómodos y extrañemos el trencito que iba a la quebrada, no, para llevarse todo lo que se podían llevar como materia prima y para traer toda la mercadería manufacturada que se les diera. O sea, empezaba el mundo a vivir con otra ideología, la ideología del intenso tráfico comercial, ya no de la esclavitud y de la explotación de los pueblos. Por eso deja de ser importante la esclavitud. Claro. Inglaterra, que en su momento era la que más comercializaba esclavos, junto con Holanda, el comercio triangular, después se convierte en campeona, ¿no es cierto?, del derecho de los esclavos. El derecho de los esclavos y la libertad. De las Guayanas holandesas. Exactamente. ¿Por Son qué? territorios que van a quedar en clave. Y digamos un hecho anecdótico, que yo lo tiro así, que Paraguay fue el primer país de Sudamérica que tuvo trenes, ¿no? ¿Que tuvo? Trenes. Paraguay tuvo un desarrollo industrial. ¿Por qué te crees que fue la guerra de la Triple Alianza? Fue un país que tenía absolutamente todo en materia de adelantos industriales. Claro, lo que pasa es que se empieza a desarrollar por sí, y no es que directamente va a comprar la maquinaria, sino dentro de la política del Paraguay, y sobre todo esto con los López, ¿sí? Sí. Lo que va a hacer es contratar los técnicos, pero para que los técnicos instalen las industrias y le enseñen a los paraguayos cómo era todo el desarrollo. Por eso van a tener su propia siderurgia. Bueno, casualmente, ese desarrollo autónomo del Paraguay que le permitió transformarse en un baluarte es el que conduce, el hilo conductor a la guerra de la Triple Infamia. Guerra que tuvieron, que encabezaron Brasil con la Argentina y la complicidad del Uruguay. Aniquilaron al pueblo guaraní. Hasta hoy persisten las secuelas de ese tremendo genocidio, porque murieron todos los hombres. Y el pueblo paraguayo le peleó de igual a igual hasta la extenuación, hasta que murió su gran conductor, que era Solano López. Y al lado de su hijo. Esta, entre nosotros, por ejemplo, fue una actitud política de una entrega espantosa, llevar la mano por Mitre, por ejemplo. Y resulta que nosotros, alegremente, en nuestra propia provincia, recordamos a Mitre como si fuese la quinta esencia de los héroes nacionales. Nuestro teatro, el más hermoso teatro que tiene el noroeste argentino, lleva el nombre de Bartolomé Mitre. Que la Pampa Húmeda le rinda homenajes a Mitre y ponga su nombre por donde quiera, es más o menos lógico. Pero nosotros, si nosotros tenemos un montón de... Yo tengo entendido que el nombre de Teatro Mitre viene por el tema de que en la presidencia de él se adjudica los trenes, la vía... La concesión. La concesión terrestre, obviamente, para los trenes al norte. Claro, la disputa con Salta. Claro, lo que pasa es que lo hacen en agradecimiento porque estaba la discusión si el tren, o sea, la prolongación del ferrocarril, iba a pasar por la quebrada de Humahuaca o iba a pasar por la quebrada de Toro. Claro. Entonces, pero la quebrada de Humahuaca ya la había defendido mucho antes un Manuel Arias. Claro, seguro. Y quedó olvidado totalmente. Lo que pasa es que en ese momento que estaba todo el gobierno de la generación del 80 y demás, en ese sentido, bueno, por eso le pone el nombre al teatro y a partir de ahí queda. No sería malo que Manuel Arias, héroe de la independencia, humahuaqueño el hombre. Sí, señor. Como Álvarez Prado en Tilcara. Hijo de descubridores y colonizadores, porque el padre de Manuel Eduardo Arias, Arias Rengel, fue colonizador, conquistador del Chaco Hualamba. Es decir, nosotros de última nos ponemos generosos con lo ajeno, por supuesto, que es la memoria colectiva de nuestro pueblo. Si nosotros tenemos que honrar a los héroes sin entrar en discusiones, yo no quiero tampoco que esto se tome como una discusión de café en donde está bien los unitarios o los federales. No, no, no. Nosotros tenemos demasiados próceres locales olvidados, a los cuales tendríamos que recordar permanentemente en el nombre de nuestras calles, de nuestras escuelas, de nuestros edificios principales,
me parece que sería lo lógico. Cualquier pueblo haría lo mismo, recordando a aquellos que entregaron su vida, su patrimonio, en fin, por esta Y es más, hay algunos próceres que están de más en algunas calles de Jujuy, que no tuvieron que ver con la guerra de la Y independencia. cuando le ponemos a las calles, calle La Torcaza, calle El Pajarito, ¿pero qué somos nosotros? ¿No tenemos gente a quien recordar y honrar con un nombre? De última, algo de bien se ha hecho poniéndole el nombre de algunas personas que sin estar en la historia han sido gente relevante del medio, como algunos nombres de calle de no hace muchos años a esta parte. Pero inclusive tenemos calles que tienen todavía número, y otras que no tienen nombre tampoco. Pero claro. Entonces, bueno, sí es importante empezar a recordar esto y empezar a reconocer los distintos lugares que tenemos en la ciudad. Yo lo que siempre les comento y le digo a mis alumnos: dejemos de recorrer la ciudad como si fuera lo cotidiano, cuando estamos mirando al piso, cuando estamos pensando en cualquier cosa. Empecemos a ver lo que tenemos en la ciudad, vamos a empezar a descubrir un montón de cosas, sitios, lugares. Batallas. Y empezar a recordar, o sea, el porqué de los nombres. Claro, ¿dónde estaba el molino harinero de tal? ¿Dónde estaba la fábrica de jabón de cuál? ¿Por dónde era el verdadero recorrido que hacían las carretas entrando de Salta a Jujuy, si venían o no venían? ¿Dónde estaban? ¿Quién era Miguel Alviña? ¿Quién era Miguel Alviña? ¿Quién fue el obispo Padilla y Bárcena? ¿Quién fue el arzobispo Mendizábal? ¿Quién fue Juan Ignacio de Gorriti? Lo más grande que tuvo el Congreso de la reunión de la Junta en Buenos Aires y el Cabildo de Buenos Aires cuando las sesiones del 20 en adelante. El primer hombre que habló de la autonomía de las provincias. Bueno, Teodoro Sánchez Bustamante, que nosotros lo mencionábamos. El propio Teodoro, sí señor. En el encuentro y pocos dicen que Teodoro Sánchez Bustamante fue un guerrero de la independencia que lo sacan del Alto Perú donde estaba combatiendo y lo hacen bajar para que vaya de diputado al Congreso de Tucumán. No, pero estamos hablando de Juan Ignacio de Gorriti. No, pero yo estaba mencionando a Teodoro Sánchez Bustamante. Claro, esa es otra cosa. Claro, Teodoro Sánchez Bustamante, que es más, es secretario del Congreso de Tucumán y es el que escribe de puño y letra las actas de lo que después se pierden. Las actas secretas. Las actas secretas que después se pierden. Lo que no debemos perder es la noción del tiempo, porque ya tenemos el primer corte. Bien. Y tenemos que generar expectativa. Un artista de primer nivel, nacional, diría yo, no me cabe ninguna duda. Un hombre que ha hecho historia. Y como este programa, la historia no solamente pasa por las batallas, sino también por los íconos y referentes en las distintas actividades, en las distintas trincheras que les ha tocado ocupar, desde la cultura que tiene que ver con la música, con la plástica, tenemos Medardo Pantoja. ¿Quién se acuerda de Medardo Pantoja? Exactamente, un hombre que le dio prestigio a esta provincia. Pintor y poeta. Claro. Pintor y poeta. ¿Quién se acuerda de Jujuy le han puesto por nombre? Debe ser cosa de Dios. Raúl Martín Galán. Raúl Martín Galán. Del mismo Serpa, un hermoso poeta de la Puna. Estas son las cosas Don Domingo Serpa. Nosotros no tenemos que llorar sobre la leche derramada. Nosotros tenemos que mirar al futuro, que es la verdad, e instruir a nuestros hijos en un patriotismo verdadero, no en el patrioterismo, ni en el fanatismo de que si aquellos son más o menos porteños que nosotros. No. Nosotros tenemos que contar nuestra historia. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicimos los jujeños, los salteños, los tucumanos, los norteños? Unidos siempre y sin olvidarnos que fuimos parte de ese enorme territorio que fue el Alto Perú. Algún día voy a recitar el poema, uno de los poemas más famosos de don Domingo Serpa, ese que dice burros pardos, burros azulejos, juira, juira, es un hermosísimo poema como los de Leopoldo Abam, como la gente de la Siberia Argentina, que es Abrapampa, que tanta gente ha dado. ¿Y quién sabe quién la fundó?
a la Siberia argentina. Claro, no te digo a vos que lo sabés, pero me refiero en el común de la gente. ¿Quién sabe quién fue el fundador de Abrapampa o el que designó, el que hizo todo para que se funde Abrapampa? Que tiene 100 y pico de años nada más. Claro. Bueno, vamos al corte porque si no, Cody y Ariel nos van a matar, así que nos vamos al corte y nuestro director de cámaras, Ramiro, ya hace que prosigamos atentamente, ustedes espero, con nuestra propuesta cultural. Hay un Jujuy en la memoria, un pueblo heroico en nuestra historia. Duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Puna y quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón.